Dios les bendiga, hermanos. Estamos en una clase más sobre el tema del discipulado. Vamos a orar a Dios para que Dios nos hable. ¿Cuántos dicen amén? Hoy por la mañana, hermanos, en cuanto me desperté, comencé a escuchar a Dios. Y Él me daba pasajes. Me llevaba de un versículo a otro versículo y me estaba dando esta clase. Precisamente la clase de la que quiero hablar es acerca de escuchar la voz de Dios, que tiene que ver con el tema de discipulado. O sea, lo que vamos a estudiar en la mañana, en esta noche, es el discipulado y escuchar a Dios. Como las dos cosas están relacionadas. Pero quiero pedirle entonces que ahí donde está, incline su rostro, vamos a orar para que Dios le hable. Porque de eso se trata, de escuchar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu bondad, por tu misericordia. En esta noche, Señor, estamos aquí, hemos adorado. Ahora queremos, Señor, escucharte. Queremos depositar nuestra vida en tus manos y queremos, Señor, que tú hables en nuestra vida y que a través de tu palabra nos vivifiques, nos santifiques, nos conviertas. Señor, en el nombre de Jesucristo, te ruego por cada uno de los hermanos que están acá presentes, de manera especial por los líderes, Señor, que seas tú sembrando tu palabra, que seas tú, Señor, hablando tu palabra a nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. Amén. Podemos resumir la vida cristiana, hermano, en tres grandes etapas. A uno lo voy a llamar la puerta. A otro lo voy a llamar el camino. Y a otro lo voy a llamar la meta. O sea, en la vida cristiana hay una puerta, un principio, hay un camino y hay una meta. Según la Biblia, Jesucristo es la puerta. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. También según la Biblia, Jesucristo es el camino. Porque dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero también Él dice, yo soy el principio y el fin. Y en esa palabra fin, es la palabra telos en griego, que significa la meta. O sea, el lugar donde se completa el proceso, donde el proceso se termina. Entonces tenemos que el cristianismo consiste en Cristo, hermano. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación con una persona. Y esa persona es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el alfa y la omega. Jesucristo dijo, yo soy el principio y el fin, el telos. Él dijo, yo soy el primero y el último. Realmente todas estas frases lo que quieren decir es, yo soy el todo. Cuando Él dice, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, el primero y el último, realmente son formas de expresión hebrea. Los hebreos expresaban el todo a través de utilizar las partes. Como cuando nosotros decimos, me duele desde la cabeza hasta los pies, ¿qué queremos decir? Que nos duele todo. Entonces, algo así utilizaban los hebreos. Entonces, Jesús decía, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. El alfa era la primera letra del alfabeto y la omega era la última. ¿Ya? Entonces, eso significa que Jesús lo que estaba diciendo es, yo soy el todo. Realmente Jesucristo es el todo del hombre. Ninguna religión del mundo puede decir tal cosa, porque ninguna religión salva. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es la única forma de salvación que Dios nos ha dado a través de una persona.
En este sentido, Jesucristo dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la meta. O sea, Jesucristo es el todo. Cuando nosotros nos salvamos, recuerde, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros declaramos y creemos, confesamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Señor, entonces nosotros recibimos un nuevo nacimiento, recibimos una nueva vida, recibimos el perdón de nuestros pecados y en el Espíritu nacemos de nuevo. A eso la Biblia le llama salvación. Todo el proceso cristiano, la vida cristiana comienza con una experiencia que se llama salvación. Es un nuevo nacimiento, un nacimiento de Dios, un nacimiento espiritual. Y porque nacemos de Dios, somos hechos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son hijos de Dios? O sea, no se trata de que somos religiosos, no se trata de ser evangélico, hermano, e involucrarse en una religión. Se trata de nacer de nuevo, de recibir realmente la salvación y convertirse en un hijo de Dios por la fe en lo que Cristo es y en lo que Cristo hizo. Cuando nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Señor, y creemos que Él murió por nosotros, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, esa fe en lo que Él es y en lo que hizo nos salva. El punto, sin embargo, es que, hermanos, o sea, el cristianismo es algo más que la salvación. O sea, la gran inconformidad de muchos evangélicos, oiga bien, y de muchas iglesias evangélicas es que la gente acepta a Cristo, se bautizan, comienzan a congregarse en la iglesia y luego preguntan, ¿esto es todo? Ahora tengo que venir todos los domingos a la iglesia y esto es todo el cristianismo. Porque hay muchas iglesias que convierten el cristianismo en una religión y entonces creen que eso es todo. Y eso está lejos de ser todo. Porque la mayoría de las iglesias tienen un problema. Y estoy diciendo esto porque este video espero que llegue y que lo escuchen muchos pastores. Va a ser puesto en internet y veo que se escuche en muchas partes del mundo. El gran problema de la iglesia en América Latina, oiga bien, es que predica la salvación, pero se queda corto con el discipulado. Son raras las iglesias y las denominaciones que tienen un serio problema, que tienen un serio programa de discipulado. Entonces la mayoría de ellas se quedan aquí, en la puerta. Pero luego de la salvación, la siguiente cosa que sigue es el camino. Jesús no solamente dijo que Él era la puerta, Él también dijo que era el camino. La puerta es la salvación. El camino es discipulado. Y la meta es el fin. Después de eso, tenemos la tarea, que voy a hablar de eso en su momento. Entonces, fíjese bien, hermano. ¿Qué pasa si usted es un creyente, ya recibió a Cristo, pero no se convierte en un discípulo? Hay muchas cosas que Dios tiene para su vida que usted nunca va a recibir si no se hace un discípulo. Y esta es una de las cosas, y hoy voy a hablar una de esas cosas. Yo quiero que vayamos a San Juan, capítulo 10, versículo 27. San Juan, capítulo 10, versículo 27. Dice, fíjese bien. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. En base a esos dos versículos hay algo que quiero mostrarles. Hemos dicho que existe la salvación,
el discipulado y la meta. Entonces dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas tiene que ver con la salvación. Porque dice mis ovejas. Y una de las cosas que nosotros confesamos para recibir la salvación es que Jesucristo es el Señor. La palabra Señor significa amo, significa dueño. En otras palabras, nosotros somos salvos cuando reconocemos a Cristo como Salvador, como Rey, como Dios y como Señor, porque Señor significa amo y significa dueño. Entonces significa que Él viene a ser nuestro amo y nuestro dueño. Entonces nosotros somos de Él, somos propiedad de Él. ¿Cuántos dicen amén? O sea, cuando Cristo viene, Cristo, oiga bien, hay una frase que se utiliza para el arrebatamiento, una frase que se utiliza que es rapto. Me luce que esa es una palabra mal utilizada, ¿ya? Porque ese término se utiliza para cuando alguien se rapta a una muchacha o algo así, ¿no es cierto? Pero, ¿quién se rapta a una muchacha que es su esposa? ¿Se le llamaría rapto a eso? No, ¿por qué no es rapto? Porque es su esposa. Entonces Jesucristo no viene a raptarse a nadie. Entonces Jesucristo viene a llevarse a los que son suyos, a los que le pertenecen, a aquellos que Él es el dueño, ¿entiendes? Que Él es el amo. Por esa razón, cuando nosotros aceptamos a Cristo y somos salvos, la Biblia dice que Dios nos pone un sello. Ese sello es el sello del Espíritu Santo. O sea, ese sello dice que nosotros somos de Él. Porque está escrito, porque de Él y para Él son todas las cosas. Entonces, nosotros somos de Cristo. Entonces somos sus ovejas. Cuando recibimos a Cristo, nos convertimos en sus ovejas. Esa es la primera etapa de la vida, que es la salvación. Luego, tiene que comenzar la segunda etapa de la vida cristiana. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Esto tiene que ver con el discipulado. Y me siguen. Aquí viene el punto. Y luego dice, y yo les doy vida eterna. Esta es la meta, este es el fin. Entonces vemos cómo ese versículo resume, o sea, contiene las tres grandes secciones de la vida cristiana. Cuando dice mis ovejas, se refiere a la salvación. Cuando dice oye mi voz y me siguen, se refiere al discipulado. Y cuando dice y yo les doy vida eterna, se refiere al fin. ¿Cuál es nuestro fin? La vida eterna. ¿Cuál es nuestro destino? La vida eterna. Esa es una de las formas en que se expresa la meta. O sea, nosotros los cristianos, oiga bien, somos las únicas personas que conocemos de manera verdadera cuál es el origen y cuál es el fin. La mayoría de las personas, oiga bien, no saben cuál es su origen y cuál es el fin, cuál es el propósito, cómo va a terminar esto. Nosotros sí lo sabemos. Nosotros sabemos cómo comenzó y sabemos cómo va a terminar. Para saber cómo comenzó, solo basta leer el Génesis. Para saber cómo va a terminar, solo basta leer el Apocalipsis. Nosotros entonces tenemos toda la historia del hombre. Nosotros tenemos la historia pasada, tenemos la historia presente y tenemos la historia futura. Pero es un momento. ¿Cómo le puede llamar historia si es futura? Ah, bueno, porque Dios es el único que sabe el fin desde el principio. Dios ya sabe cómo va a terminar todo esto. Y entonces Dios nos ha dado en la Biblia cómo todo esto va a terminar. De hecho, esa es una de las formas en las que Dios demuestra que Jehová, el Dios de Israel, que nuestro Dios, que Jesucristo, es el único verdadero Dios. Porque solo Dios puede conocer el futuro. ¿Cuánto dice amén?
Dios en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, desafía a los otros dioses y les dice, digan lo que ha de venir, háblenos del futuro. Si ustedes son dioses, háblenos de lo que va a ocurrir. Y luego les dice, digan algo por lo menos. ¿Entiende? Entonces Dios nos demuestra que Él es el verdadero Dios y que el cristianismo es la verdadera fe, porque el cristianismo es la única fe que te dice qué es el futuro y cómo va a terminar. Y cuando uno lee la historia, uno se da cuenta que todo lo que Dios ha dicho que va a ocurrir, ha ocurrido. Y todo lo que Dios ha dicho, oye bien, todo lo que está ocurriendo es lo que Dios ha dicho que va a ocurrir. Y las cosas que faltan también van a ocurrir. Es decir, Dios está tan seguro de lo que ha dicho que cuando usted va al libro de Apocalipsis, Él dice, cielo nuevo y tierra nueva. Y después dice, hecho está. ¿Cuántos miran cielo nuevo y tierra nueva ahorita? Nadie. Pero para Dios es tan seguro, es tan verdad y es tan cierto que para Dios hecho está. O sea, va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Y para Dios ya está hecho. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Ya nosotros sabemos que va a ocurrir. Y nosotros sabemos, hermanos, que el futuro del hombre va a ser brillante. Esto no va a terminar con una bomba atómica. No va a terminar los musulmanes conquistando todo el mundo. Más bien va a terminar donde todas las religiones y los falsos dioses van a ser desarraigados y el único Dios verdadero va a prevalecer. De hecho, está profetizado, Dios dice, todos los dioses que no hicieron los cielos y la tierra, desaparezcan del cielo y desaparezcan de la tierra. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Tiene razón Dios, ¿no es cierto? Tiene razón Dios de desarraigar. Si Él hizo los cielos y la tierra, tiene razón Dios y es justo Dios en desarraigar a todos aquellos falsos dioses que no hicieron ni el cielo ni hicieron la tierra. Esto va a acabar así. Solo Dios va a ser adorado, el verdadero Dios va a ser conocido, va a ser adorado y Él va a ser el rey. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor, hermano? Pero el punto clave de lo que quiero mostrar es que el punto medio aquí es mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso es discipulado. En otras palabras, hermanos, es clave para el discipulado que la gente aprenda a escuchar a Dios. Que los discípulos aprendan a escuchar a Dios. ¿Cuál es el resultado, hermano? Que un discípulo no aprenda a escuchar a Dios. O más bien, ¿cuál es el resultado de que alguien que ha recibido la salvación, pero que no está dispuesto a entrar en el discipulado? ¿Cuál es el riesgo que corre una persona que es salva, pero que no quiere ser discípulo? Bueno, el resultado va a ser, dice, mis ovejas, salvación, oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de seguir a Jesucristo hasta el final, hermano? La vida eterna. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ocurrir para seguirlo hasta el final? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es decir, si una persona oye a Jesucristo y lo sigue, ¿cuál va a ser su fin, hermano? ¿Cuál va a ser su final? Vida eterna. Ahora, me decirle que no existe ningún líder religioso que le ofrezca a la gente vida eterna. Usted puede revisar todas las religiones del mundo, hermano. Todos los líderes religiosos del mundo. Y no existe nadie, ninguna religión que ofrezca realmente vida eterna. La salvación suprema de los hindúes, hermanos, es llegar a ser parte del todo
O sea, tú te tienes que convertir en nada para llegar a ser parte del todo. En otras palabras, desapareces, te conviertes en parte del todo. Eso no es salvación, hermano, eso es extinción. Entonces, ese método de salvación de los hindúes es falso, se ve que es falso. ¿Ya? Porque si yo voy a desaparecer, ¿qué tipo de salvación es esa? Si voy a ser parte de todo, entonces no soy nada. Entonces, el cristianismo conserva tu personalidad, conserva tu individualidad, pero te hace parte de la salvación, te hace parte del reino de Dios, te une con Dios, pero no te pierdes en el sentido de que dejas de existir, ¿tú entiendes? Entonces, el punto que en esta noche yo quiero hablar es la importancia de que en el discipulado y como parte del discipulado, los discípulos aprendan a escuchar a Dios. Ahora déjeme decirle una cosa, hermano. Si la Biblia dice que los que escuchan su voz son los que tienen vida eterna, entonces, ¿qué pasó con la mitad de los evangélicos que está caído? Tal vez algunos se asombrarán, pero los que evangelizamos sabemos que de 10 personas que abordamos, 5 nos dicen que ya fueron evangélicos, que fueron, pero que ya no son, que ya no van a la iglesia. Eso me lo sigo encontrando y seguramente ustedes sí. ¿Por qué razón está pasando eso? Bueno, porque la iglesia evangélica evangeliza, pero no discipula. Entonces la mayor parte de la gente que acepta a Cristo, pero no es discipulada, pasa exactamente lo que la Biblia nos advierte que va a pasar. Al final, oiga bien, la mitad están caídos. Ahora, ¿usted cree que un caído tiene vida eterna? Algunos discuten que sí, ¿verdad? Algunos discuten que uno se puede apartarse de Dios, ir a vivir en pecado, ¿ya? Y todavía alcanzar salvación. Eso no es cierto. Y se los voy a probar de una manera sencilla. ¿Qué cosa es la salvación? Salvación es salvación de algo, ¿no es cierto? Salvación es salvación del pecado. Dice Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, si uno dice que es creyente, pero vuelve a vivir al mundo y vuelve a vivir al pecado, ¿de qué salvación estamos hablando? Entonces, ¿salvo de qué es? No, yo soy salvo, pero ¿cómo es que sos salvo si vivís deliberadamente en pecado? Deliberadamente te fuiste al mundo y deliberadamente estás viviendo en pecado. ¿De qué salvación me estás hablando? ¿Salvación de qué? Si la salvación es salvación del pecado, ¿cómo puedes decir que eres salvo y seguir deliberadamente viviendo en pecado? Eso es una mentira, eso es un engaño. Si realmente somos salvos, vamos a ser salvos del pecado, del dominio del pecado. Eso no significa que nunca vamos a cometer un error, que nunca vamos a fallar, pero significa que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Entonces, hermano, este asunto del discipulado, es importante que los discípulos aprendan a escuchar a Dios, porque esa es la manera en que van a garantizar que van a poder continuar y seguir en el camino. ¿Quién es el camino? Es Cristo. Entonces, para seguir en el camino, ¿cómo es que podemos seguir en el camino? Sencillo, escuchando a Cristo. Entonces, hay algunos, hermanos, que han sido apartados de la fe y han escuchado otras voces, han escuchado otras religiones, han escuchado otras sectas y se han terminado desviando. Y se han desviado a seguir sectas, se han desviado a seguir falsas doctrinas, porque no han escuchado a Jesucristo. Aquí lo que importa es: mis ovejas oyen mi voz. Está hablando Jesucristo. Usted tiene que aprender a discernir cuándo se está predicando, si realmente es Dios el que está hablando.
Tiene que aprender, porque en la radio, en la televisión, muchas veces yo escucho cosas ya que realmente son falsedades, son engaños y son mentiras. Y lo que es lo peor, yo escucho muchas cosas que son mitad verdad y mitad mentira, y se requiere tener mucho conocimiento y discernimiento para saber qué parte de lo que dijo es verdad y qué parte de lo que dijo es mentira. Yo escucho muchos mensajes y donde puedo decir, parte de lo que dijo es verdad y parte de lo que dijo es mentira. Y puedo saber qué parte es mentira y qué parte es verdad. Pero eso se requiere mucho conocimiento de la palabra de Dios. Y la mayoría de la gente no lo tiene, entonces no puede discernir. Entonces, ¿cómo puede saber eso? Aprendiendo a discernir cuando es Dios el que está hablando. Dice, mis ovejas oyen mi voz, la reconocen. Una vez estaba un hermano al lado de la tierra prometida en Palestina, y va a un pozo, y de pronto vinieron 3 pastores con sus rebaños. Y dijo el hombre, aquí ya se va a armar un problema. Porque las ovejas comenzaron a revolverse. Y esto ya no se sabía, y ahora dice, aquí se va a armar un gran problema. Dice. ¿Cómo van a saber los pastores ahora cuáles son sus ovejas? Dice. Y después mira a los pastores, verá, tomando algo junto al pozo y platicando tranquilamente. Y dijo el hombre, ¿verdad? Si estos hombres supieran el gran problema que se les avecina, ¿verdad? No estuvieran platicando tan tranquilamente, porque no me imagino cómo van a hacer para ahora separar a sus ovejas. Van a pasar el resto del día, este es mío, este es tuyo, este es mío, este es tuya. Pero los hombres estaban hablando tranquilamente. Cuando las ovejas terminaron de beber agua, entonces, ahora voy a ver, dice. Y cada uno comenzó a irse para su camino, pero comenzaron a hablar. Comenzaron a llamar a sus ovejas. Y comenzaron a hablar. ¿Y qué pasó, hermano? El hombre se quedó asombrado cuando vio que las ovejas solitas buscaban a su pastor. Y cuando vio, cada pastor tenía su oveja. Y se fueron. O sea, las ovejas llegan a conocer la voz del pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Nosotros necesitamos, si somos ovejas de Cristo y discípulos de Cristo, necesitamos aprender a reconocer la voz de Cristo. Muchos conocen mi voz, conocen la voz del pastor, pero no se trata de que conozcan mi voz, ni la voz del pastor, ni la voz de cualquier pastor. Eso no es importante, hermano. Lo importante es conocer la voz de Cristo. Y aquí tenemos un problema. Hay muchos creyentes a los que Dios les habla, pero nunca le oyen. Es posible, hermano, venir a la iglesia, cantar coritos, leer la Biblia, entregar diezmos y ofrendas y no reconocer cuando Dios te está hablando. Y eso es fundamental para el discipulado. Porque el discipulado, hermano, no se trata de estudios bíblicos. El discipulado se trata de seguir a Jesucristo. No seguir a un pastor, ni a una iglesia, ni a una denominación, sino de seguir a Jesucristo, aquel que es el Salvador, que es el Rey, que es Dios y es el Señor. Si nosotros seguimos a Jesucristo y aprendemos a escuchar su voz, Él nos dice que nuestro destino es la vida eterna. El discipulado es extremadamente importante. Y en el discipulado es importante escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Ahora,
Quisiera que fuéramos a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, 2. Vean, comencemos con el 1. Dice, por tanto nosotros también, ¿quiénes somos nosotros ahí? ¿Quiénes son nosotros, hermano? Nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús y el autor y el consumador de la fe. Esto es importante entenderlo, hermano, porque hay gente que se está desviando por poner sus ojos en Pablo. ¿Usted sabía, hermano, que hay sectas, o sea, que se han convertido en sectas, que ya no aceptan el Nuevo Testamento, solo aceptan los escritos de Pablo? Y los escritos de Pablo son palabra de Dios. Pero cuando alguien rechaza todo el Nuevo Testamento y solo acepta los escritos de Pablo, entonces ha quitado, oiga bien, sus ojos de Cristo y lo ha puesto en uno de los testigos. Ahí dice claramente, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ¿a qué se refiere? A todos los testigos que aparecen en Hebreos 11. Se refiere a Noé, se refiere a Abraham, se refiere a Moisés, se refiere a David, se refiere a Josué, se refiere a todos esos hombres grandes de Dios que vivieron por fe. Entonces, el autor de los Hebreos dice, ok, ahí están todos estos testigos, pero aun cuando tenemos toda esta nube de testigos, tenemos que poner nuestros ojos en Cristo. Por ahí anda un grupo, hermanos, diciendo que tenemos que volver a nuestras raíces hebreas y que tenemos que volver a poner nuestros ojos en la Torá. Y quieren decirle a la iglesia que tiene que volver a las raíces, pero al final el resultado de muchos que han hecho eso es que han terminado, oiga bien, con la religiosidad judía. Y usted puede ver algunos que eran pastores ahora con su gorrito de judío. Porque les dijeron que teníamos que volver a las raíces. Y sí es cierto que es importante conocer las raíces de la fe cristiana. Es muy importante. Pero la Biblia es clara. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, el cristianismo consiste en Cristo. Aunque tenemos a Abraham, tenemos a Moisés, el libro de los Hebreos nos dice que Jesucristo es superior a Moisés, que Jesucristo es superior a Aarón, que Jesucristo es superior a Josué, que Jesucristo es superior a los ángeles, que Jesucristo es superior a todos, porque Jesucristo es Dios hecho hombre. Él es superior a todos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí tenemos que reestudiar nuestras raíces, tenemos que estudiar la Torá, valorar todo eso. Pero el problema es que no podemos enfocarnos en eso y olvidarnos que el centro de nuestra fe se llama Jesucristo. Y que nuestros ojos deben estar puestos en Jesucristo. Porque entonces resulta que ya no somos discípulos de Jesucristo, que ahora somos discípulos de Moisés, somos discípulos de Aarón, ¿entiendes? Y eso está pasando. Por no entender mucha gente. O sea, ese es el resultado de que la iglesia no discipule. Porque cuando la iglesia no discipule, no sabe a quién está siguiendo. No sabe a quién está siguiendo. Cuando nosotros discipulamos y le ponemos a la gente que la meta del discipulado es Cristo Jesús y que nuestros ojos tienen puesto de estar en Cristo Jesús, no podemos desviarnos. Por eso es que le estoy diciendo, hay una puerta que es Cristo, hay un camino que es Cristo y que hay un destino que es Cristo. Cristo es el todo del hombre. Diga, Cristo es el todo de mi vida. Por eso dice
puesto los ojos. ¿Qué significa? Que mientras vamos caminando en el camino y mientras vamos siendo discipulados, tenemos que ir poniendo nuestra mirada en Cristo y nuestros oídos. ¿En quién? En Cristo. Porque mis ovejas oyen mi voz. Es decir, nuestros pies van hacia la meta, hacia Cristo. Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo y nuestros oídos puestos en Cristo. Hermanos míos, Cristo es el cristianismo. Esto se trata de Cristo, mi estimado. No se trata de ser evangélico. Se trata de ser un discípulo. Y en el discipulado se trata de seguir a Cristo y de ir hacia Cristo. Y en consecuencia, de oír a Cristo. Esto es importante, hermano, para muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, dice la palabra de Dios: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense bien. Dice, toda palabra que sale de la boca de Dios. En ese pasaje, la palabra, el término palabra, es rema, que se refiere a la palabra hablada. Por eso dice que sale de la boca de Dios. En otras palabras, también Jesucristo dijo en la oración del Padre Nuestro: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. ¿Cuánto le piden a Dios el pan de cada día? Pero el punto está que, si bien es cierto, Jesucristo dijo el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, también dijo que el pan es la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa? Que Dios quiere darte cada día dos tipos de pan. ¿Cuál es el primer pan que quiere darte? Espiritual, la palabra. Y luego, el material. ¿Pero cuál es el más importante? El espiritual. ¿Y cuál es el pan espiritual? Es cuando Dios te habla. O sea, la palabra que Dios te dice es tu alimento. Entonces, ¿por qué tenemos que leer la palabra, hermano? Porque la palabra, cuando el logos se convierte en rema, entonces eso es tu alimento. Entonces tenemos que ir a la Biblia, pero pedirle a Dios que nos hable a través de la Biblia. Entonces llega un momento donde Dios toma el logos, lo convierte en rema y es palabra de Dios para ti. Entonces esa palabra es tu alimento. Y eso significa que Dios quiere hablarnos ¿cada cuánto? Todos los días. Porque la palabra que Él nos dice todos los días es nuestro alimento. Pero entonces, ¿qué pasa cuando Dios nunca le habla? ¿Aló? ¿No es un discípulo? Está acostumbrado a venir allá cuando quiere, el domingo que quiere. ¿Entiende? Ni le pone, está predicando ahí. Ni siquiera se ha dado cuenta que Dios no le habla. O que Dios le habla y él no le escucha. Porque ni siquiera sabe que Dios le quiere hablar. Porque no entiende que Dios le quiere hablar. Porque esa palabra que Dios le va a dar cada día es su alimento. ¿Dónde aprendemos eso, hermano? En el discipulado. O sea, el que no es discípulo nunca va a aprender eso. Porque el maestro tiene la responsabilidad de enseñarle al discípulo a hacer eso. Aprender a comer la palabra de Dios. Por esa razón usted mira que en Éxodo capítulo 12 no solamente se trataba de que la sangre fuera aplicada en los dinteles de las puertas, sino que también que la carne del cordero había que comérsela. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, el rema de Dios en nuestro espíritu, es como que nos estemos comiendo al cordero. Entonces, si tú quieres
ser una persona fuerte en el Señor, tienes que aprender a comer la palabra de Dios todos los días. Entonces no se trata de leer la Biblia por leer la Biblia, porque entonces algunos religiosos que no entienden de qué se trata la cosa, ay sí, tengo que leer la Biblia todos los días. El pastor dice que hay que leer un capítulo, y ya leyó su capítulo y ya cumplió. Eso es pura religiosidad y no sirve para nada. ¿Entiendes? Excepto para hacerte más religioso. No has cumplido nada y no has hecho nada. No se trata de que leas la Biblia, se trata de que Dios te alimente con ella. Se trata de que Dios te hable. No solamente se trata de leer la Biblia para leerla, se trata de leer la Biblia para que Dios te alimente. Entonces tenemos que orar y le tenemos que decir a Dios, Señor, háblame, aliméntame a través de tu palabra. Pero también en el libro de Eclesiastés se nos dice esta palabra. Acércate más para oír que para hablar la oración de los necios. Ese concepto es poderoso. Dice, acércate más para oír. Cuando nosotros vamos a orar, ¿a qué vamos? ¿A qué vamos? La mayoría de la gente que va a orar, hermano, va a hablar y 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 hablar. Ya hablé yo, tengo 1 hora de estar hablando, ya hablé, ya estoy poderoso porque hablé 1 hora. Pero eso no fue oración. A eso se le llama monólogo. Un diálogo es donde hablan 2. Un monólogo es donde habla 1. La oración debe ser un diálogo, donde hablan 2. No un monólogo, donde solo habla 1. Entonces, como estamos tan acostumbrados en la oración, hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y a nunca escuchar, eso nos convierte en religiosos. Porque Dios también quiere hablar. ¿Cuántos saben que Dios tiene boca? Dicen, hermano, la gente se sorprende. Si escuchan a algún cristiano decir, Dios me dijo, ¿y vos qué te has creído que sos para que Dios te hable a vos? ¿No es cierto eso? La gente se sorprende, se asusta. Pero eso no debería ser así. Dígame, es de sorprender que un padre le hable a su hijo. Le habló el papá al niño, fíjate, qué barbaridad, ya viste, qué tremendo que... Debería ser una sorpresa, ¿no, verdad? No es normal que Dios le hable a su hijo, que el padre le hable a su hijo. Pues esto también debe ser normal que Dios nuestro Padre le hable a ¿quiénes? A sus hijos. O sea, Dios no le habla a todo el mundo, hermano. Eso es verdad. Pero Dios sí quiere hablarle a ¿quiénes? A sus hijos. Porque tiene boca. Y nos hizo boca precisamente para hablar, ¿no? El punto está aquí, hermanos, es que dice Eclesiastés, acércate más para oír. Fíjense hoy lo que les compartía, lo que me pasó, ¿verdad? Yo me desperté y en cuanto me desperté, Dios me comenzó a hablar. O sea, Dios me comenzó a dar una serie de pasajes y me los explicaba. Esto, y me llevaba de un pasaje a otro y yo estaba maravillado. ¡Wow! Yo no estaba hablando, hermano. Yo estaba escuchando. Y muchas veces hace eso Dios. Casi todas las enseñanzas que yo doy son así. Es Él el que me muestra los pasajes y me los explica. Para que la gloria sea de Dios, hermano. No es que yo soy buen maestro, que tengo un buen maestro, más bien. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? No es que yo sea un buen maestro, hermano.
Es que tengo un buen maestro, Jesucristo, que es el que nos enseña a todos, ¿verdad? Entonces observen la importancia de escuchar. Número uno, la importancia de escuchar a Dios está en que eso te va a mantener en el camino. Dios te va a guiar a través de su voz. Vas a saber a quién, con quién trabajar y con quién no trabajar, a quién seguir, a quién no seguir, porque es Él el que te está guiando. Dios nos guía a través de su voz, nos alimenta a través de su voz. Él quiere también escucharnos. Él quiere que le escuchemos, pero te diré también escucharnos. O sea, tenemos que entender, hermano, que las dos cosas son necesarias, las dos cosas son importantes. Es importante, oiga bien, que Él nos escuche, pero también es más importante que nosotros le escuchemos a Él. ¿Cuántos entienden eso? Yo quiero que lo digas. Dígalo conmigo. Es más importante que yo escuche a Dios a que Él me escuche a mí. Es importante que Él te escuche, pero es más importante que primero tú lo escuches. Voy a ponerte un ejemplo, hermano. Deuteronomio capítulo 28. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Deuteronomio 28 habla de las bendiciones. Blessing bendiciones por obediencia. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, ¿de dónde viene la bendición? De escuchar la voz de Dios. Entonces observe bien, el permanecer en nuestra fe tiene que ver con escuchar a Dios. El alimentarnos tiene que ver con escuchar a Dios. El recibir bendición de Dios tiene que ver con escuchar a Dios. Pero no solamente Dios habla de escuchar, de que le escuchemos. Observe lo que dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Por qué Dios dice si oyeres atentamente? Porque cuando nosotros estamos oyendo, pero no estamos oyendo atentamente, hay cosas que nos pueden distraer. El diablo es experto, hermano, en distraernos cuando estamos adorando y en distraernos cuando se está dando la palabra de Dios. O sea, cuando usted está escuchando la palabra de Dios, usted no debe permitir que nadie le esté hablando. Que ningún niño esté corriendo. A veces los pastores, cuando estoy predicando en otra iglesia, se molestan porque cuando un niño comienza a correr, yo me detengo. Y no es que porque tenga algo contra los niños, es que yo sé este principio, que en cuanto un niño comienza a correr, ¡ay, qué lindo el niño! Y todos se olvidan del mensaje y comienzan a ver al niño correr. ¿Cuál fue el propósito de hacer todo eso? Distraer la atención. ¿Por qué razón? Porque entonces Dios ya no te puede hablar. Porque cuando tu atención está en otra parte, ¿qué haces tú cuando alguien te está hablando? Cuando tú le estás hablando a alguien y esa persona, tú ves que no te está poniendo atención. Tú te le estás hablando. ¿Qué haces tú? ¿Tú sigues hablando? ¿Qué haces? Te callas. Y si quieres seguir hablando contigo, ¿qué le pides? Poneme atención. Si no, no te sigo hablando. Voy a poner otro ejemplo. 1 Samuel capítulo 15. Primera Samuel. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Esa es la comisión que Dios le da a Saúl de acabar con Amalek. Y antes de darle las instrucciones, ¿qué le dice? Que esté como atento, porque Dios le va a dar instrucciones.
Para no hacer muy larga la historia, hermano, Saúl va, hace la misión a medias, ¿ya? Mata a las mujeres, a los hombres, a los niños, ¿verdad? Pero deja vivo al rey y lo mejor del ganado. Y cuando llega Samuel, él dice, yo he cumplido la misión que Jehová me mandó. Y dice Samuel, ¿y ese balido que oigo? Ay, son las ovejas, dice que el pueblo, dice. Y este tipo que, ay, se me olvidaba, es el rey. Y Samuel le dice de parte de Dios, por cuanto has sido rebelde a la misión que Dios te mandó, Dios te ha quitado por rey. Perdió el reino. Porque no hizo lo que Dios le dijo. ¿Y por qué no hizo lo que Dios le dijo? Porque cuando Dios le habló, no estuvo atento. Por esa razón, hermano, cuando en una iglesia se levanta una palabra de profecía, eso no es un momento de seguir orando, ¿no? Hay un montón de gente orando. Y otros se ponen a cantar un especial. Cuando se está dando una palabra de profecía, no es el momento de orar, hermano. Ni es el momento de cantar. Es el momento de oír. Si es de Dios, hay que oír. Y si no es de Dios, también para poder juzgar a esa palabra. Entonces, cuando se está dando una palabra de profecía, todo el mundo se tiene que callar y todo el mundo tiene que escuchar. Y si es Dios el que está hablando, con mucha mayor razón. Para saber qué es lo que Dios está diciendo. Proverbios. Capítulo 1. Versículo. Dice, versículo 5. Dice, el 5. Oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Cómo una persona se puede hacer sabia, hermano? ¿Ah? Escuchando. ¿Escuchando qué? Las noticias de CNN. ¿Escuchando qué, hermano? La palabra de Dios. Porque el que está hablando es el sabio Salmón. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nosotros recibimos la sabiduría de Dios. Sigamos. Ahora, ahí, el 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Estamos hablando de discipulado, mi estimado. El discipulado es un asunto de paternidad, donde un padre espiritual le enseña a un discípulo que se convierte en un hijo espiritual y lo instruye para la vida. Lo está instruyendo para vivir, lo está instruyendo para apartarse del pecado, pero como un padre, ¿entiende? Para terminar, necesitamos ver, hermanos, que esto realmente es muy importante para el discipulado. Usted no va a ser un discípulo si no aprende a escuchar a Dios, a escuchar a Jesucristo. Las consecuencias de no escucharlo son terribles, hermano. La persona se desvía del camino y se termina perdiendo. Por eso la mitad de la iglesia está caída, porque nunca lo escucharon. Dios les habló y les habló y les habló, pero como no entendían que se trata de discipulado, no discipulan, entonces nunca lo escucharon, porque nunca lo discipularon, nunca le enseñaron a escuchar a Dios a través del discipulado. Entonces, se perdieron. Otros no son formados, no se han educado, no son discipulados porque no aprenden a escuchar. No escuchan ni a Dios ni a los hombres, ni a Dios ni a los pastores ni a los líderes. No escuchan a nadie. ¿Entiende? Entonces por eso se terminan siendo hijos malcriados, rebeldes, desobedientes en la iglesia, para con Dios, para con los padres, y se terminan arruinando. Israel, hermano, no escuchó.
Hay 17 libros en la Biblia, hermano, que no deberían existir. O por lo menos una buena parte de ellos no deberían existir. Se trata del libro de los profetas. Cuando usted lee el libro de los profetas, usted se va a dar cuenta que todos los libros de los profetas son la contienda de Dios contra Israel por haberlo abandonado. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, oiga bien, surgieron después de la cautividad de Babilonia. O sea, lee el libro de Isaías, usted ve que Dios le está advirtiendo, lo está amenazando, lo está diciendo que se arrepienta, lo está mandando a volverse a Él, porque si no va a venir la cautividad. El libro de Jeremías igual, en el libro de Jeremías comienza advirtiéndole en el capítulo 1 de la cautividad, de la invasión, y en los últimos capítulos de Jeremías ya la cautividad ya vino, ya se lo llevó el diablo. Todos los libros de los profetas son Dios contendiendo con Israel y no escucharon a los profetas. ¿Resultado? Dos resultados. Uno, cautividad. Porque dice el libro de Proverbios, sigue, más abajo. No, ahí. Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste y todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¡Wow! ¿Qué es lo que le está diciendo, hermano? O sea, por cuanto yo les hablé y no me oyeron, cuando ustedes me clamen y me busquen, tampoco les voy a oír. Es por eso, hermano, que hay calamidades a veces en países y en ciudades y la gente ora y Dios no escucha. Se los pasó llevando de todos modos. ¿Qué pasó? ¿Acaso no dice Dios, clama a mí y yo te responderé? Porque ese es el punto. Que Él dice, clama a mí, yo te responderé cuando Él ha clamado y la has escuchado. O sea, cuando Dios nos habla y la escuchamos, entonces nosotros podemos clamar y Él nos escucha. ¿Cuánto están entendiendo? Se trata de una relación en la que Dios nos habla a nosotros y nosotros la escuchamos. Cuando Dios nos habla a nosotros y nosotros la escuchamos, entonces nosotros podemos hablar y Él nos escucha. Israel no hizo eso, hermano. 12 profetas, desde Oseas hasta Malaquías, y no le escucharon. La casa de Israel y la casa de Judá, cautivos, a Siria y a Babilonia. Y el libro de Malaquías fue el último libro. ¿Sabe, hermano? Durante 400 años Dios no le volvió a hablar a Israel. ¿Por qué razón, hermano? Bueno, porque les habló y les envió a Isaías y les envió a Jeremías y los mataron, los asesinaron. ¿Usted está dando cuenta? A los profetas que les hablaban, los mataron, nunca lo escucharon, entonces vino la cautividad. Entonces luego Dios no solamente los llevó cautivos, sino que les dejó de hablar. 400 años. Luego de pronto aparece un profeta hablando de parte de Dios en el desierto. ¿Sabe cuál fue su mensaje? Arrepentidos. ¿Entienden por qué su mensaje era arrepentidos? O sea, cuando Dios deja de hablarte porque no la escuchas, cuando te vuelve a hablar, ¿cuál va a ser su mensaje? Qué lindo mi niño, mira qué precioso que está. No va a ser ese, mi estimado. Cuando Dios deja de hablarte porque nunca le escuchas, cuando te vuelve a hablar, te va a decir arrepentidos.
Por eso es que el Nuevo Testamento comienza con un mensaje de arrepentimiento. Porque en el Antiguo Testamento Dios les habló durante cientos de años y no le escucharon. Conclusión, mi estimado. Las bendiciones de aprender a escuchar a Dios son poderosas. Nos vamos a mantener en el camino. Nadie nos va a engañar. Nadie nos va a arrebatar de la mano de Cristo. Vamos a andar en la luz. Vamos a andar en la verdad. Vamos a andar, hermanos, bien fortalecidos, bien alimentados de la palabra de Dios. Y vamos a caminar con Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero no escuchar a Dios, no aprender a escuchar a Dios, no ser un discípulo y no también trae consecuencias terribles. Corremos el riesgo de convertirnos en religiosos y terminar apartándonos de Dios, de andar en oscuridad, de andar en las tinieblas, de no darnos cuenta de los errores que estamos cometiendo, porque Él nos habla y no lo escuchamos. Después nos habla a través de otro y tampoco lo escuchamos. Nos habla a través del pastor, no lo escuchamos. A través del mensaje no lo escuchamos. A través del hermano no lo escucha. A través del líder no lo escucha. Y después se está preguntando, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y por último, Dios te deja hablar. ¿Qué pasó? Un silencio. Ya Dios ya no me habla ni para regañarme, pues. Ya no me habla ni para mandarme a arrepentir. ¿Tú entiendes? Esa es la situación más peligrosa, hermano. Cuando Dios ya no te está hablando, es que estás en peligro. Si reconoces que Dios te habla para reexhortarte, dale gracias a Dios. Porque te sigue hablando todavía. En esta noche yo quiero invitarlos, hermanos, a tomar una decisión. Necesitamos, hermanos, adoptar para nuestra vida este principio y decirle a Dios, Señor, quiero aprender a escucharte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren orar conmigo? Pónganse de pie, vamos a orar. En primer lugar, vamos a pedirle perdón a Dios por todas las veces que nos ha hablado y no lo hemos escuchado. Amén. Aún por todas las veces que nos ha exhortado y no le hemos escuchado. Y vamos a pedirle perdón. Y luego vamos a decirle, si te queremos escuchar, sí. Por favor, háblanos. Porque tu palabra es mi alimento, es mi vida, es mi luz. ¿Cuántos dicen amén? Oren conmigo. Señor Jesús, gracias, porque tú eres la puerta, el camino y el destino. Tú eres el todo del hombre y eres el todo de mi vida. Yo soy tu hijo y quiero ser tu discípulo. Quiero caminar contigo. Y en esta noche he aprendido que para caminar contigo y ser un discípulo, tengo que escucharte. Que no puedo seguirte si no te escucho. En esta noche te pido perdón por todas las veces que no te he escuchado, por todas las veces que he sido rebelde a tu voz, que he sabido que me estás hablando a través de otros y me he hecho el indiferente, me he hecho el desentendido, sabiendo que eras tú. Perdóname, lávame en tu sangre preciosa. Yo soy tu hijo, quiero ser tu discípulo y quiero ir hasta donde tú estás. Quiero que tú seas mi final y mi destino. Señor Jesús, abre mis oídos. Quiero escuchar tu voz. Que tu palabra es mi vida. Tu palabra es mi alimento. Tu palabra es mi fortaleza. Tu palabra es mi instrucción. Tu palabra eres tú mismo, Señor. Gracias. Abre mis oídos para escucharte. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor, hermano?